siguiendo con el tema. Un segundito. Bueno, y este ejercicio muy bien. Bueno, vamos a armar el triángulo de potencias del siguiente ejercicio. Acá nos dan un circuito. El circuito está compuesto por una resistencia y un capacitor. Por un lado, en una rama del circuito, en la otra rama del circuito hay también una resistencia y una bobina. Vamos a ver qué nos pide y qué dato nos da. Por de pronto hay que construir el triángulo de potencia. Entonces la idea es construir el triángulo de potencia de cada rama. O sea, cada rama tiene una carga. Esta resistencia vale 2 ohms. Esta capacidad es menos J5. Esto es XC. XL es J1. Y R2, por ponerle, va a ser de 1 ohm. Y esto que está acá, vamos a ponerle R1. Esta dije que era de 2 ohms. Entonces dice que la potencia disipada, determinar el triángulo de potencias total del circuito. Este es el circuito que da. Determinar triángulo de potencia total, sabiendo que la potencia disipada en la resistencia R2 es de 20 vatios. Entonces vamos a poner determinar sabiendo que la potencia disipada, vuelvo a repetir, la potencia disipada en R1 es de 20 watts. Bueno, lo que tenemos es un circuito que es así. Ahí tenemos y 1 y 2. Me pide calcular los triángulos de potencia. Las impedancias que tenemos son Z1, que va a estar formada por R1 menos JXC, y Z2, que va a estar formado por R2 más JXL. Vamos a reemplazar
R1 son 2 ohms, menos J5 ohms, y acá tengo 1 ohms menos J1. Bueno, tenemos que empezar a calcular potencias. Potencias. Recuerden que cuando estamos trabajando con potencias, estamos trabajando con módulos. Entonces, el único dato que tenemos es la potencia disipada en R1 de 20 watts. ¿Qué podemos calcular? ¿Qué podemos calcular? Con el dato que tenemos. Recuerden que nosotros, cuando calculamos tanto corrientes como tensiones, si yo escribo I1, la corriente I1 siempre va a tener un módulo y va a tener un argumento. Entonces, cuando nosotros escribíamos una impedancia, la impedancia va a tener un módulo y va a tener un argumento. Y una tensión va a tener un módulo y va a tener un argumento. Por lo tanto, si nosotros usamos la ley de Ohm, yo puedo poner que el módulo de la impedancia es el módulo de la tensión sobre el módulo de la corriente. O sea, yo puedo trabajar con los módulos. Está bien, no conozco los ángulos de fase, pero puedo calcular los módulos. Y acá me están dando un dato, que la potencia sobre la resistencia, la potencia disipada sobre la resistencia R1 de 2 ohms, la potencia en R1 es 20 watts. ¿Qué puedo calcular con estos dos datos? Y trabajando con los módulos, porque no me queda otra acá en este ejercicio. Profe, con disipada. R1. La potencia disipada en R1 son 20 watts, donde circula la corriente I1. Yo la marqué como I1, circula por R1 y por XC. ¿Qué puedo averiguar con esos 20 watts? La caída de tensión en R1 puede ser. ¿Y cómo la calculás, la caída de tensión en R1? Vos podés calcular La potencia dividida la corriente que cae en R1. Pero no tenemos la corriente. Claro. No teníamos no teníamos la corriente, perdón. La disipación de potencia no es I por R cuadrado. Eso es por efecto Joule, pero por eso pregunto. Volveme a decir cómo es. ¿No es I por R al cuadrado? Las pérdidas de efecto Joule. I cuadrado por R. Ay, me gustó. Aquí estoy trabajando con los módulos. Aquí estoy trabajando con los módulos. Esto es totalmente válido. Sí, estoy trabajando con módulos acá. Y aparte, fíjense que en R1, si yo a R1 en corriente alterna, que estoy en corriente alterna, la tomo como que esa es una impedancia, el módulo de R1 es 2. ¿No? Bueno, perfecto. ¿Cuánto vale I1? Recuerden esto, I cuadrado. Muy bien. Entonces, I1
va a ser igual a la raíz de la potencia sobre R1. Ya por lo menos tenemos algo que va a ser la raíz de 10, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuánto queda? I1. Ahí tenemos por lo menos un módulo. El módulo de la corriente. Estoy trabajando con módulos yo. Quedan 3,16 amperes. 3,16 amperes. Tenemos el módulo de la corriente 1. Bueno. Entonces, Z1, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner Z1. Ya tenemos la corriente, módulo de la corriente. Z1. Vamos a convertirla en... Esta de acá es fácil. La de acá abajo, este es un más, perdón. Porque esta, la Z2, el ángulo es 45. Y 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esta raíz de 2 sería 1.4142. Esta es fácil. Vamos a pasar con la calculadora 2 menos J5, por favor. Hagan con lo que habíamos visto, pasarla de polar a rectangular. ¿Cuánto queda el argumento y el módulo? Queda 5,39 el módulo y el ángulo es menos 68,2 podría decirse. A ver. Sí, voy a contestar a un alumno de otra escuela. Disculpen. No es del Belgrano esta clase, pero es análisis de circuitos 2. Lo que ocurre es que yo uso el mismo Zoom, la misma clave para todas las clases. Tenemos un compañero de otra escuela, del Manuel Belgrano. ¿Ustedes tienen problemas de que presencie la clase? No. Bueno, No, no me molesta. listo. Entonces, bienvenido. Bueno, vamos a poner el módulo. Me dijeron 5,38, ¿no? Y el ángulo tiene que ser negativo, ¿no es cierto? Menos 68,2 me dijeron. Sí. Bueno, estamos trabajando con módulos, porque nosotros acá tenemos el módulo de la corriente, módulo de corriente. Bueno, si es módulo de corriente, y tengo el módulo de Z1, vamos a dibujar el circuito de otra manera ahora. Vamos a dibujar el circuito así. Donde acá tengo Z1 y su módulo dijimos que era 5,38 ohms. Y de este lado tengo Z2, cuyo módulo es 1.4142 ohms. Acá tengo I total, I1, I2. Por lo tanto, yo puedo calcular
entre este punto y este punto, si a este punto lo llamo A este punto lo llamo B, puedo calcular la diferencia de potencial. La corriente entra por positivo, sale por negativo. Que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual a la caída de tensión en la impedancia 1. En módulo. Bueno, entonces puedo calcular la caída de tensión en Z1. Bueno, y la caída de tensión en Z1 el módulo, ¿qué va a ser? Va a ser el módulo de I1 por el módulo de Z1. Entonces, miren, ya que puedo calcular. Ahí. Hagamos esta cuenta. ¿Cuánto da? 3,16 amperes. ¿Se entendió lo que hice hasta acá, lo que estoy haciendo? Sí, profe. Estoy trabajando con los módulos. No sé los ángulos de fase, pero cuando yo calculo potencia, estoy trabajando con los módulos. Vean ustedes, cuando yo pongo las fórmulas, todas las de potencia, son los módulos de la corriente de la tensión por el coseno de phi, donde phi, que es el factor de potencia, es el ángulo de la impedancia, porque siempre el ángulo de la impedancia me va a dar la diferencia que hay entre U e I. Así que lo que estoy haciendo hasta ahora es trabajar con los módulos y está bien. Entonces, el módulo de BZ1, ¿cuánto da? Puede El ser módulo 17. 17. El módulo de BZ1 da 17 volt. Bueno, a ver si puedo hacer un gráfico. Lo voy a hacer a mano. Voy a marcar un par de ejes. Porque quiero ver qué es lo que puedo yo hacer ahora. Porque vamos a pensar. Yo no conozco el ángulo de la tensión de Z1. No lo conozco, pero hago un vector genérico. Lo pongo acá. Es el ángulo phi de Z, y lo puedes usar en relación a la corriente. Exacto. Y esto sería la corriente. Yo no conozco los ángulos de fase, pero ya sé que si esto es la corriente I1, el ángulo que se está formando acá, este ángulo phi, es el ángulo de la impedancia. Siempre va a ser el ángulo de la impedancia. Yo sé que BZ1 e I1 van a estar separados por 68,2. ¿No? En la posición que lo tengo dibujado, va a ser 68,2 el ángulo que va a estar formado. Por lo tanto, si yo, perdón, esto está mal como lo dibujé, porque es un capacitor. La corriente adelanta, no puedo borrar. En realidad,
el gráfico quedaría con la corriente adelante. ¿Sí? Porque estoy en el capacitor. En el capacitor. La corriente adelanta la tensión. Bueno, vamos a suponer que la corriente está acá, y 1, y yo lo que tengo acá, esto que tengo acá, va a ser el ángulo de la impedancia, que van a estar estos dos vectores girando en esta posición. Por lo tanto, yo lo que puedo pensar es decir, ¿qué pasa si yo pienso de que empiezo a hacer el análisis cuando este vector pasa por 0? ¿Y por qué elijo ese? ¿Qué pasa si yo tomo el análisis cuando este vector pasa por 0? El BZ1. El vector BZ1. ¿Y por qué analizo ese BZ1 y no la corriente? Porque miren, si yo voy al circuito, BZ1, que es el módulo de la tensión en Z1, si yo calculo acá, si yo calculo en Z2 cuánto va a valer la diferencia de potencial de Z2, y va a ser, si siempre estoy trabajando con los módulos, va a ser el módulo de I2 por el módulo de Z2. Si trabajo con los módulos, ¿está bien? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Pero BZ1 y BZ2, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Van a ser iguales. Esos vectores van a ser iguales en módulo y en ángulo. Van a ser iguales. Por lo tanto, yo puedo pensar que todo este análisis, cuando estos vectores están girando, yo digo, bueno, voy a poner BZ1, voy a iniciar yo mi análisis cuando BZ1 pasa por el ángulo 0. Entonces, BZ1 yo lo calculé el módulo. 17 volts. 17 volts. Pero yo voy a tomar el ángulo cuando pasa justo acá por 0. Y esto está girando de esta manera, con esa velocidad angular. Bueno, y esto me ayuda un montón, porque acá justifico y usar este ángulo. Entonces, estos son... Entonces puedo calcular ahora el ángulo de la corriente I1. Puedo calcular el ángulo de la corriente I1. Entonces, haciendo hay un micrófono. Listo. Haciendo esta deducción, de la posición del vector BZ1, del vector BZ1, puedo calcular los ángulos de, creo que de las dos corrientes, ¿no? Bueno, ¿y cómo calcularíamos? Puedo calcular módulo y ángulo de las dos corrientes. ¿Cómo quedaría I1? Y bueno, I1 sería, aunque ya tengo calculado,
y 1, dijimos que el ángulo era menos de la impedancia, menos 68,2, y habíamos calculado 3,16, ¿no es cierto? 3,16. Entonces, ¿el ángulo cuánto vale? Si no, hacemos la cuenta. Pero ¿cuánto valdría el ángulo de la corriente I1? Si antes eras menos 60, ¿cuánto era? Claro, el ángulo O de la sea, sería el impedancia, inverso del de la impedancia, claro, sería más o 68. bueno, capacitancia. De la capacitancia sería 68,2. O sea que I1, bueno, sí, estaría por acá. I1 estaría por acá. Listo. Puedo calcular I2. Para calcular I2 voy a usar la tensión BZ2, pero yo acá puse, no sé, lo pongo acá al costado, pongo que BZ1 es igual a BZ2, el módulo que era lo que habíamos calculado, 17, pero también los fasores habíamos calculado. Entonces pongo BZ1 fasor es igual al fasor BZ2, entonces dividido Z2, dividido Z2, y esto me da, habíamos dicho, 1,41,42, ángulo 45, y arriba, vamos a sacar la cuenta, es 17, ángulo 0. Por lo tanto, I2, ¿cuánto queda? El ángulo sería menos 45, cosa que era lo que yo estaba esperando, ¿no? Porque es una bobina. ¿Y eso cuánto les da? $17 dividido 1,4142, 12, 12,02, 12, 12, 12, 12. ¿Estamos hasta ahí? Hola. Sí, 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 perfecto. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Cómo empecé trabajando sí, con sí. los módulos y cómo puedo ir deduciendo los ángulos de fase? Bien. Bueno, tengo I1, tengo I2. Bueno, ¿qué me pide calcular? Los triángulos de potencia. Entonces, triángulo de potencia de la carga Z1. Tengo que calcular P1, P sub 1, potencia en carga 1, potencia reactiva en carga y potencia aparente y factor de potencia. Bueno, esto es el producto de S1 por el factor de potencia. Esto es S1 por el seno de phi, el factor de potencia es el coseno de phi, y S1 va a ser la tensión UZ1 en módulo, o BZ1, o BZ1, para no cambiar las letras, BZ1 en módulo, por el módulo de la corriente I1. Y es lo primero que calculo, 17 por
3,16 habíamos dicho. Entonces hacemos la cuenta, 17 por 3,16, y eso me da a mí, corroboren ustedes, 53,72 volt-ampere. Sí, me dio lo mismo, profe. Bueno, entonces tengo que calcular la potencia 1, que sería 53,72 por el factor de potencia. El factor de potencia es el coseno de phi. ¿El coseno de cuánto sería? ¿De cuánto sería el coseno de esto? ¿Qué le pongo acá, phi? Carga 1. Carga 1, ángulo. ¿Qué ángulo dijimos que tenía? Menos 68,2, y esto era 5,38. Entonces, ¿qué ángulo pongo acá para calcular el coseno de phi? Menos 62, ¿no? El coseno de phi de la carga 1, va a ser este ángulo acá, ¿no? Que es 68, el ángulo que forma 68. Bueno, ¿cuánto me da eso? Pero 37,1. ¿Les da esto? Es un vector de potencia. Sí, a mí me dio 0,37. 37. Bueno, dejamos ahí 0,37. Bueno, multiplicamos acá por 0,37 y calculamos la potencia. A mí me da 19,87. Y dijimos de que es un capacitor, entonces le vamos, no, perdón, la potencia activa es esta. Vamos a la potencia reactiva. La potencia reactiva es 53,72 por el seno de 68,2. Hacemos la cuenta. Seno de 68,2 es 0,93. Entonces me quedaría 53,72 por 0,93. Da más o menos 50 volt reactivo. 50 volt-ampere reactivos, y estos ¿cómo están? En adelanto. En adelanto. Para identificarlo, recuerden que usábamos en adelanto la corriente, ¿no es cierto? La corriente está en adelanto. Ahora, I sub 2, la corriente me daba menos 45, estaba por acá abajo I sub 2. Más o menos, daba bastante grande I sub 2. Acá tengo menos 45. Bueno, y ya tenemos el triángulo de Z1. Ahora vamos a hacer el triángulo de la carga, triángulo de potencia. Después los representamos porque los asociamos. Triángulo de la carga Z2, que era 1,41,42, ángulo
45. Entonces, potencia 2 por el factor de potencia, ya repetimos exactamente lo mismo, Q2, perdón, S2 por el seno de phi, pero de carga 2 ahora, y después tenemos que la potencia aparente 2 va a ser, de nuevo, V el módulo de BZ2, que es igual a BZ1, por la corriente I1, perdón, I2. Y el factor de potencia, que acá sí va a ser el coseno de phi, que va a ser el coseno de 45, y el coseno de 45 vale esto, 0,707. Bien, acá tenemos 17 voltios multiplicados por 12, porque nos daba así, nos daba 12. Calculemos cuánto es eso, 12 por 17, wow, 204 por ampere. 204 multiplicado por 0,7, 204 por el seno de 45 es 204 por 0,707. O sea que acá tenemos que las potencias, justo acá, cuando el ángulo es de 45 grados, de la impedancia, tenemos que las potencias activas y reactivas son iguales. 707 por 204. 144. Vamos a redondearlo. 144,2, pero vamos a poner 144 watt. Y acá tenemos 144 volt ampere reactivos en adelanto. En atraso, perdón. En atraso. Bueno, falta hacer los dos triángulos uno alrededor del otro y calcular las potencias. Eso se los dejo que lo hagan y nos vemos, chicos, porque ya se corta el Zoom. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana.